Buen día, mi nombre es Julián Vaca y junto con mi compañera Juliana Carreño les vamos a explicar 4 temas de resistencia de materiales, los cuales son esfuerzos axiales, esfuerzos cortantes, deformaciones para elementos estáticamente determinados y deformaciones para elementos estáticamente indeterminados. Entonces voy a continuar explicándoles deformaciones para elementos estáticamente determinados o isostáticos. Bueno, deformaciones para elementos estáticamente determinados o isostáticos. Entonces vamos a mencionar la tercera ley de Newton, que es a toda acción conlleva una reacción. Entonces tenemos que tener unos conceptos claros para que identifiquemos si un elemento es estáticamente determinado. Entonces vamos a tener claros los tipos de soporte. Entonces tenemos el soporte de patín, que tiene una restricción en el eje vertical, por lo cual vamos a tener una incógnita en este eje. El patín permite moverse en el eje horizontal o en el eje X de manera libre. El soporte o apoyo simple entonces nos restringe el movimiento en el eje X y en el eje Y, por lo cual vamos a tener incógnitas en estos dos ejes. Y el apoyo empotrado nos restringe el movimiento tanto en el eje X como en el eje Y y nos restringe el movimiento del momento. O sea, no nos va a dejar que la estructura tome un giro. Entonces, para determinar si un elemento es estáticamente determinado, hacemos uso del diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso, en este ejercicio, tenemos una varilla empotrada en una pared con unas cargas sobre la varilla. Entonces realizamos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, tenemos la varilla, en A tenemos las restricciones, entonces tenemos la incógnita que es AX, AY y el momento en A. Este 60 y este 60 son la carga del rectángulo y la carga del triángulo, pues ya especificadas y ubicadas en sus diferentes centroides. Entonces dice que las ecuaciones de equilibrio se emplean para determinar las componentes de las reacciones siempre y cuando el número de incógnitas no exceda el número de ecuaciones. Esto quiere decir que si tenemos dos incógnitas en el eje X y una sola ecuación para X, no vamos a poder determinar o hallar la incógnita. Entonces tenemos las tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Entonces, en los problemas isoestáticos, las fuerzas internas se determinan únicamente a través de las ecuaciones de equilibrio. Lo que vamos a hallar, la deformación, la vamos a representar por medio de este símbolo delta L. Para nosotros va a ser deformación de equilibrio. Bueno, para este ejercicio estáticamente determinado, tenemos una varilla cilíndrica de acero con un diámetro de 1.5 pulgadas, una longitud de 9 pulgadas, la cual está empotrada en una pared en este ejemplo. El módulo de elasticidad es de 29 por 10 a la 6 psi y a la varilla se le está aplicando una fuerza a lo largo de su eje X equivalente a 8 kips. Entonces nos piden determinar la deformación total. Entonces decimos que la deformación total la llamamos delta L, es P, que P es la fuerza, por la longitud sobre el área por el módulo de elasticidad. Entonces decimos que la deformación es 8 por 10 a la 3 libras, que es la fuerza, por 9 pulgadas, que es la longitud, dividido en el área. El área, como es que es una varilla cilíndrica, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces dice que el diámetro es de 1.5 pulgadas al cuadrado por el módulo de elasticidad, que son 29 por 10 a la 6
PSI o libra sobre pulgada cuadrada. Entonces estas pulgadas cuadradas con estas pulgadas cuadradas se nos van, libras con libras se nos van y nos van a dar pulgadas. El resultado nos va a dar en pulgadas. Entonces el resultado matemático de esta operación es 1.404 por 10 a la menos 3 pulgadas. Entonces, para que entendamos la deformación de esta varilla mejor, eso es equivalente a 0.0014 pulgadas o en centímetros a 0,003 centímetros. Entonces así es un ejercicio de deformación. Espero haya quedado entendido. Bueno, deformaciones para elementos estáticamente indeterminados o hiperestáticos. Entonces, son elementos cuyas reacciones no se pueden determinar a través de la estática, por lo que nos apoyamos en el cálculo de deformaciones de los elementos. Entonces, cuando un elemento es estáticamente determinado es porque el número de reacciones o de incógnitas es mayor al número de ecuaciones de equilibrio que tenemos para solucionarlas. Entonces, a continuación tenemos este ejercicio. El ejercicio es una barra de acero que está sostenida por un cable de acero, un cable de aluminio, se le está aplicando una fuerza T y tiene un apoyo simple en uno de sus extremos. Entonces nos piden hallar la deformación en el punto C. Entonces, por lo que se entiende en el ejercicio, al aplicarle una fuerza P en este punto C, nuestro elemento va a tender a deformarse o a inclinarse de esta manera, hacia abajo. Entonces tenemos aquí las dimensiones, tenemos el área del aluminio, del cable de acero del cable de aluminio, el módulo de elasticidad, la longitud, igual para... Bueno, a continuación realizamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos nuestro punto A, donde tenemos dos reacciones, AX y AY. Tenemos nuestra fuerza en B. Este cable, como sabemos, está a tensión. Entonces vamos a dibujar la fuerza hacia arriba, FB, igual que este otro cable, FD, la fuerza P, que la conocemos, y este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces nos vamos a parar aquí en A para eliminar estas dos reacciones y vamos a hacer momentos. Entonces decimos que la sumatoria de momentos positivos antihorario es igual a 3 metros, que es la distancia que hay entre A y B, por la fuerza en B. 5 metros, que es la distancia que hay entre A y C, entonces es negativa porque nos va a girar horario. 5 metros por P más porque de A a D y la fuerza está hacia arriba, entonces va a girar antihorario positivo, 6 metros por F. Entonces, como logramos identificar acá, tenemos dos incógnitas, FD y FD en una sola ecuación. Entonces es un ejercicio estáticamente indeterminado. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyarnos en las deformaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra viga, en este caso la vamos a ver con una línea recta, y nuestro cable de acero va a tener una deformación que va a ser delta B, nuestro cable de aluminio va a tener una deformación que va a ser delta D, y más específicamente lo que vamos a realizar es una similitud entre triángulos. Entonces tenemos nuestro delta B, que va a ser producido por el acero, delta C, que va a ser producido por la carga, y el delta D, que va a ser la deformación del aluminio. Entonces vamos a hacer una semejanza de triángulos y vamos a decir que delta B
o sea, la deformación del acero es a su base, como delta D, la deformación del aluminio es a su base, 3 más 2 más 5 igual a 6. Entonces resolvemos esta igualdad y nos dice que 2 veces la deformación del acero va a ser igual a la deformación del aluminio. Bueno, entonces aquí como ya tenemos la igualdad y decimos que 2 veces la deformación en B es igual a la deformación en D, entonces solo reemplazamos los resultados. Decimos que 2 veces la deformación en B, entonces ¿qué es la deformación en B? FB, que es la fuerza por la longitud del cable, por el área, que son 600 milímetros cuadrados, pero como tenemos todo en metros, lo dividimos sobre 1000 al cuadrado, por 200 gigapascales, que son 200 por 10 a la 9 pascales. Es igual a la deformación en D. Entonces la deformación en D es igual a FD por 3 metros por 900 milímetros cuadrados, que lo dividimos en 1000 sobre 2 para que quede en metros cuadrados, por 70 gigapascales, que es 70 por 10 a la 9 pascales. Entonces ahí tenemos nuestra igualdad. De nuestra igualdad despejamos FB y nos va a dar que FB es igual a 0.714 FD. Entonces tenemos esta nueva ecuación. Entonces, como ya anteriormente habíamos hecho la sumatoria de momentos, esa es nuestra ecuación 1, volví la repetí acá, son 3 metros por FB menos 5 por P, que P son 120 por 10 a la 3, más 6 metros por FD. Entonces aquí calculamos las ecuaciones, cambiamos los valores y despejamos FD, porque dejamos la 2 en el 1, todo en términos de FD. Nos va a dar que FD es 99.999.6 newton. FD, entonces ya tenemos la fuerza FD de nuestro triángulo. Entonces, por semejanza de triángulos, otra vez, entonces como ya tenemos la fuerza en FD, primero vamos a hallar la deformación en D. Entonces tenemos la fuerza en D, los valores de la longitud, del área y del módulo de elasticidad. Nos va a dar que la deformación es de 4.762 por 10 a la menos 3 metros. Entonces hacemos una semejanza de triángulo. Entonces decimos, la que nos están pidiendo es la deformación en C. Entonces la deformación en C es a su base, que son 5 metros. 5 metros de acá, 3 y 2, 5. La base de este triángulo es a la base de este otro triángulo, de la deformación en D, por la base, que son 6. ¿Ok? Pues la deformación en C es a la base, que son 5, como la deformación en D, que la deformación en D ya la hallamos, es a 6. Y hallamos la deformación en C, que es lo que nos pide el ejercicio, dando este resultado. Esto es un por 10 a la menos 3 metros. Entonces nos damos cuenta que un ejercicio que era hiperestático, a través de las deformaciones lo pudimos resolver. Entonces, si quisiéramos hallar la fuerza en B, pues solo reemplazamos, y ya siendo la sumatoria ya va a ser estático, porque ya estas ya no serían indeterminadas, estas fuerzas ya no serían desconocidas, ya el ejercicio ya no sería indeterminado.